Hola, sean bienvenidos todos. En este video te voy a estar hablando sobre lo fascinante que es la genética. La genética molecular es un campo fascinante que ha revolucionado nuestra comprensión de la vida. A continuación, te presento una explicación detallada sobre qué es y cuál es su origen. ¿Qué es la genética molecular? La genética molecular es la rama de la biología que se enfoca en el estudio de la estructura y función de los genes a nivel molecular. En otras palabras, busca entender cómo la información genética, contenida en el ADN, se expresa y se transmite de una generación a otra. ¿En qué se centra? Estructura del ADN. Investiga la composición y la forma en que se organiza el ADN, la molécula que contiene el código genético. Transcripción y traducción. Estudia los procesos mediante los cuales la información genética se transcribe del ADN al ARN, y luego se traduce en proteínas, las principales moléculas funcionales de las células. Expresión génica. Analiza cómo se regulan los genes, es decir, cómo se encienden y se apagan en diferentes momentos y en diferentes tipos de células. Mutaciones. Investiga las alteraciones en el ADN y sus consecuencias para el organismo. Ingeniería genética. Desarrolla técnicas para manipular el ADN con fines científicos, médicos y agrícolas. Pero con todo esto que ya sabemos ahora, ¿cuál es su origen? El origen de la genética molecular la conocemos como el resultado de décadas de investigación y de la convergencia de diferentes disciplinas científicas. Los precursores de la genética son Gregor Mendel, siglo XIX. Sus experimentos con guisantes establecieron las bases de la genética clásica, describiendo las leyes de la herencia. Thomas Hunt Morgan, principios del siglo XX. Sus estudios con la mosca de la fruta demostraron que los genes se encuentran en los cromosomas. Un gran salto fue el descubrimiento de la estructura del ADN, 1953. James Watson y Francis Crick, junto con Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, revelaron la estructura de doble hélice del ADN, una de las mayores hazañas científicas del siglo XX. Este descubrimiento sentó las bases para entender cómo se almacena y transmite la información genética. La era de la genética molecular fue a partir de la década de 1950, se produjeron avances fundamentales en la genética molecular, código genético, se descifró el código que relaciona la secuencia de nucleótidos del ADN con la secuencia de aminoácidos de las proteínas. Enzimas de restricción, se descubrieron enzimas capaces de cortar el ADN en sitios específicos, lo que permitió manipular el material genético. Tecnología del ADN recombinante. Se desarrollaron técnicas para unir fragmentos de ADN de diferentes orígenes, dando lugar a la ingeniería genética. Secuenciación del ADN. Se crearon métodos cada vez más rápidos y eficientes para determinar la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, lo que ha permitido descifrar genomas completos. La genética molecular ha tenido un impacto profundo en diversos campos: medicina, agricultura, biotecnología, evolución. En resumen, la genética molecular es una disciplina en constante evolución que nos permite comprender los procesos fundamentales de la vida a nivel molecular. Sus aplicaciones son vastas y prometen seguir transformando nuestra sociedad en los próximos años. Los ácidos nucleicos, la esencia de la vida. Son moléculas gigantes presentes en todas las células vivas. Son como los libros de instrucciones de la vida, ya que contienen toda la información necesaria para construir y mantener un organismo. Pero ¿cuál es su función? ¿Cuál es su función? Almacenar información. Guardan el código genético, que determina las características de un ser vivo. Transmitir información. Se pasan de generación en generación, asegurando que las características hereditarias se mantengan. Expresar información. Las instrucciones contenidas en el ADN se utilizan para crear proteínas, que son las moléculas que realizan la mayor parte del trabajo en nuestras células. ¿De qué están hechos? Los ácidos nucleicos están formados por unidades más pequeñas llamadas nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por 1. Una base nitrogenada, adenina, A, timina, T, citosina, C, o guanina, G. 2. Un azúcar, desoxirribosa, en el ADN, o ribosa, en el ARN. 3. Un grupo fosfato, una molécula que contiene fósforo. Tipos de ácidos nucleicos. 1. ADN, ácido desoxirribonucleico,
Contiene el código genético completo y se encuentra en el núcleo de las células. 1. Tiene forma de doble hélice. 2. ARN, ácido ribonucleico, se encarga de leer la información del ADN y dirigir la síntesis de proteínas. En resumen, los ácidos nucleicos son moléculas esenciales para la vida. Almacenan, transmiten y expresan la información genética, lo que permite la existencia y la diversidad de todos los seres vivos. Estructuras del ADN y el modelo de Watson y Crick se puede explicar con el siguiente ejemplo fácil de entender. Imagina una escalera de caracol. 1. Los lados de la escalera están hechos de azúcar y fosfato. 2. Los peldaños son pares de letras A, E, C, G. 3. Las letras siempre van en pareja, A con T y C con G. 4. Todo junto forma una espiral, es como si la escalera girara sobre sí misma. ¿Por qué es importante esta forma? 1. Información. El orden de las letras guarda toda la información sobre nosotros. 2. Copia. Esta forma permite copiar la información fácilmente. En resumen, el ADN es como un código secreto escrito en una escalera de caracol que contiene toda la información sobre un ser vivo. Una explicación resumida y sencilla de la autoduplicación semiconservativa del ADN y de los cromosomas. Autoduplicación semiconservativa del ADN. Tomando como referencia el ejemplo anterior, imagina que el ADN es una escalera de caracol. Cuando se duplica, esta escalera se desabrocha por la mitad, y cada lado sirve como molde para crear una nueva mitad. Al final tenemos dos escaleras idénticas, pero cada una con una mitad vieja y otra nueva. ¿Por qué es semiconservativa? Porque se conserva una mitad de la molécula original en cada nueva molécula. Autoduplicación de los cromosomas. Los cromosomas están compuestos de ADN. Cuando una célula se va a dividir, el ADN de cada cromosoma se duplica siguiendo el proceso que acabamos de explicar. Después, las copias idénticas se separan y se distribuyen a las nuevas células, asegurando que cada célula hija tenga una copia completa del material genético. El ADN como portador de información genética. 1. Letras especiales. Está formado por 4 letras, A, T, C y G. 2. Palabras largas. Estas letras se combinan formando palabras muy largas que contienen toda la información necesaria para crear y mantener un organismo. 3. Planos de construcción. Estas palabras son como los planos de una casa, pero en vez de construir una casa, construyen un ser vivo, desde una bacteria hasta un elefante. ¿Cómo funciona? 1. Hereditario. El ADN se transmite de padres a hijos, por eso heredamos características de nuestros familiares. 2. Instrucciones. Contiene las instrucciones para crear proteínas, que son las moléculas que realizan la mayor parte del trabajo en nuestras células. 3. Adaptación. Pequeños cambios en el ADN, mutaciones, pueden llevar a la evolución de las especies. En resumen. 1. El ADN es una molécula larga que contiene la información genética. 2. Esta información determina nuestras características físicas y biológicas. 3. Se transmite de generación en generación. Una curiosidad. ¿Sabías que si desenrollamos todo el ADN de una sola célula humana y lo pusiéramos de punta a punta, mediría aproximadamente 2 metros? Y tenemos billones de células en nuestro cuerpo. Eso significa que si juntáramos todo el ADN de un solo ser humano, podríamos llegar a la Luna más de 6.000 veces. Este es solo un ejemplo de lo increíblemente largo y complejo que es el ADN, y de cómo esta pequeña molécula contiene toda la información necesaria para construir y mantener un organismo completo.